Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Raro sería que tan dados a politizarlo todo no se fuera a politizar la sequía en este país, pero ese riesgo existe ante el panorama que se nos presenta de cara al verano y ya mismo en Cataluña, con el plan para llevar el agua en barcos desde Valencia. Hoy el gobierno va a actualizar en qué punto están las reservas hídricas, que en Barcelona no llegaban al 11% y en Almería estaban por debajo del 9%. En este contexto, con las comunidades apelando a la solidaridad, la ministra para la Transición Ecológica pide evitar una guerra del agua entre territorios. Este país lo que menos necesita es populismo hídrico, guerras del agua, pero también saben, porque se lo he dicho en reiteradas ocasiones al presidente Moreno Bonilla, que el gobierno no distingue entre territorios ni colores de partidos al frente de esas comunidades autónomas, de ninguna comunidad autónoma. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. De momento el andaluz Moreno Bonilla apuesta por llegar a un gran pacto del agua sin egoísmo, decía, pero tanto el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, como el socialista Emiliano García Paje advierten de que en sus territorios el agua no sobra. Y lo que tenemos que hacer entre todos es que haya solidaridad en materia del agua. Y sobre todo resolver un problema que si no llueve en las próximas semanas, los próximos meses, la primavera, va a llegar a ser dramático. Me quedo con la teoría de la solidaridad hídrica del Levante. Agua para beber, sí. Agua para regar, sí sobra. Y aquí no sobra. En Aragón también tenemos problemas de sequía. Me alegra que hayan sido capaces de ponerse de acuerdo de los problemas de Cataluña, pero ahora toca ponerse de acuerdo sobre los problemas de Aragón. En todo caso, a partir del día 1 de junio se podrán enviar barcos cargados de agua desde la desaladora de Sagunt hasta Cataluña. Lo que de momento están convocadas son las protestas de las organizaciones agrarias. Tractoradas en todas las provincias de Castilla-La Mancha, los agricultores están ya protestando a esta hora en Guadalajara. También en este instante hay decenas de tractores en Merca-Zaragoza y han cortado la carretera por la que se llega a este mercado. Intentando llegar a Merca-Zaragoza está Mónica Ferrer. Mónica, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y lo tenemos difícil si no es a pie, porque estamos como a unos 300 metros aproximadamente de la entrada de este gran centro de distribución de los alimentos en Zaragoza capital, y hemos tenido que bajarnos del taxi en el que llegábamos hasta aquí porque hay tractores, en torno a 150 o 200 procedentes de distintos lugares en torno a la capital aragonesa. Están aquí con ánimo de hacer valer sus reivindicaciones y sus protestas, y desde luego nos estaban explicando en estos momentos que de aquí no van a moverse por lo menos hasta mediodía. Sigue siendo noche cerrada, todavía no amanece sobre Zaragoza y además hace frío, tenemos en torno a 3 grados y cae la niebla en estos momentos sobre la capital aragonesa. El debate de la amnistía llega hoy a una de sus reuniones cruciales. Se reúne la Junta de Fiscales del Supremo, que va a definir el criterio de la Fiscalía en el procés. Los fiscales analizarán si lo que ocurrió durante el procés fue terrorismo, tal y como sostiene el juez Manuel García Castellón. El informe que se va a estudiar esta mañana niega que lo sea. Tanto el fiscal del Supremo como el de la Audiencia Nacional, los dos son conservadores, descartan que hubiera terrorismo, de forma que Puigdemont sí podría acogerse a la norma. En el Congreso, Junts y el PSOE tienen hasta el día 21 para llegar a un acuerdo en la tramitación de la ley de amnistía, que hoy vuelve a la Comisión de Justicia. Pedro Sánchez ofrece ahora a Junts limitar los plazos que tienen los jueces para terminar una instrucción judicial y evitar pues que las resoluciones judiciales interfieran en las reformas legales. Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues han puesto en cuestión. Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas. Declaraciones de Pedro Sánchez en La Sexta. Declaraciones a las que, como era de esperar, contestaba así el Partido Popular. Empezaron a decir, bueno, vamos a hacer una amnistía, pero que no quepan los delitos de terrorismo. Resulta que dicen, bueno, pueden entrar los delitos de terrorismo si es poco terrorismo. Y ahora, como resulta que siguen preocupados, vamos a cambiar lo que sea necesario, y la pregunta es, si no hay actos de terrorismo, ¿por qué quiere usted incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo? Es martes, es 6 de febrero. Y seguimos ahora por Galicia, porque anoche se celebró el único debate electoral en el que de momento va a participar el candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda.
Un debate en el que era Alfonso Rueda contra el resto. El Partido Popular siguió el guión que había preparado Alberto Núñez Feijóo para esta campaña. Será en clave nacional, con referencias, como no, a la amnistía, incluso a ETA. Gilian Ayala, buenos días. Hola, buenos días. Para perdonarlle a deuda aos independentistas de Cataluña, cada galego vai ter que pagar 400 euros todos, incluído se hai algún bebé agora mesmo que está acostado, mentre os pais nos ven, ese bebé tamén terá que pagarlo. Se ven unha manifestación onde se pedía a liberación de presos etarras que asesinaron a galegos, señor Pontón. Isto ten que saber usted, isto falla moita gracia. Que non llevou. Señor Rueda. Rueda ha anunciado rebajas en el impuesto de sucesiones y el resto de candidatos lo ha acusado de gobernar solo para los ricos, también de destruir poco a poco la política de vivienda. La izquierda evitó llegar fracturada a este debate, al menos intentó mostrar unidad a la hora de criticar las políticas del Partido Popular. Escuchamos a Ana Pontón del BNG, al socialista José Ramón Gómez Besteiro, a Marta Lois de Sumar e a Isabel Faraldo de Podemos. E tamén fixo referencia a Cataluña, porque vostede non quere falar de Galicia, verdade? Unha proposta de 20.000 vivendas públicas por próximos 4 anos, cando durante 15 anos solamente fixo 5.000. Vostede coñece a moitos galegos e galegas que vayan pagar ese imposto de patrimonio en Galicia que teñan máis de 2 millones de euros? Vostede está máis pendente da carreira presidencial do señor Feijóo que dos intereses de Galicia. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. A esta hora nos fijamos otra vez en Canarias porque el gobierno del archipiélago espera que el viaje de Pedro Sánchez a Mauritania se traduzca en un respiro en la llegada de pateras. Al menos eso es lo que dice el gobierno. Mauritania es clave para el control de los flujos migratorios que llegan sobre todo por la ruta canaria, y es que ya el 83% de los cayucos que han llegado a España este año tienen su origen en ese país. Canarias, Andrea Expósito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, más o menos el 80% de esas más de 8.000 personas que han llegado a las islas por la ruta canaria este 2024 han salido en embarcaciones precarias desde Mauritania. Por eso hasta allí se van a desplazar este jueves el presidente del gobierno junto a la presidenta de la Comisión Europea con 200 millones de euros procedentes de Bruselas para estrechar lazos de cooperación con este país. Esto es justo después de una nueva tragedia en la que es ya la ruta migratoria más mortífera del mundo. Salvamento Marítimo rescataba este lunes una embarcación en aguas de Gran Canaria con 2 personas fallecidas y otras 2 en estado muy grave. Y les contábamos al empezar la tractorada que está teniendo lugar ahora mismo en Zaragoza y en Guadalajara, por ejemplo. Ya saben que esta es una protesta que recorre toda Europa. Hoy además es noticia Italia porque los primeros 300 agricultores con sus tractores han llegado ya a Roma, de hecho a las puertas de la ciudad, y en las próximas horas se espera que se sumen otros 700 tractores de toda Italia, en total unos 1.000, en una protesta en ese país hasta hoy sin precedentes. Tienen previsto bloquear el centro histórico de la ciudad el próximo jueves. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Anoche aparcaron sus tractores en Vía Nomentana, la arteria del nordeste de la capital italiana. Hasta 1 millar de tractores está previsto que bloqueen Roma el próximo jueves en la protesta por las condiciones económicas, administrativas y legales de los agricultores y ganaderos autónomos y que desean exponer al gobierno de la primera ministra Meloni. Exhiben banderas italianas porque dicen esta no es una marcha de izquierda, centro o derecha. Ya estamos aquí, ha dicho uno de ellos con un cartel en la mano que dice: si hoy has comido es gracias a nosotros. Lo ideal, ha asegurado a su llegada a Roma, es que en vez de hacernos esperar 4 o 5 días, nos escuchen de inmediato mañana mismo. Así podemos volver a nuestro trabajo, ha añadido, porque no pretendemos nada más. Volver al trabajo, pero en condiciones: carburantes asequibles, impuestos razonables, menos burocracia, precios de venta no inferiores a los costes o, de lo contrario, piden ayudas a la producción agrícola y ganadera. Y a esta hora les contamos que el Ministerio de Igualdad va a hacer un protocolo para luchar contra el acoso en el cine. El objetivo del Gobierno primero es hacer un informe sobre los riesgos de violencia sexual, sobre todo en los rodajes, y la intención del Ejecutivo es tener preparado el protocolo para el Festival de San Sebastián. Es una información de Mariola Laurido. Después del caso Bermud, habrá un protocolo contra la violencia sexual en el cine. Lo impulsarán la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. El primer paso será hacer un informe para conocer la dimensión de los abusos en la industria. Las violencias, cómo se producen, dónde se producen, qué alcance tienen, y a partir de esa toma de conciencia de esos datos que son esenciales, establecer las políticas públicas y los protocolos que nos sirvan para cambiar los entornos, para cambiar el paradigma y para que desde luego los rodajes sean seguros y libres de toda violencia sexual y de todo abuso. Esperan tener el protocolo para el Festival de San Sebastián en septiembre.
Y sobre economía, según los datos del Banco de España, el año pasado el volumen de hipotecas sobre viviendas que cambiaron de condiciones, básicamente de tipos de interés, creció casi un 15%. Es una de las vías que los hogares encontraron para amortiguar la subida de la cuota de hipotecas. Información de Jordi Fábrega. Fueron un total de 4.730 millones de euros en hipotecas los que cambiaron de condiciones el año pasado, según el Banco de España. Son un 147% más que el año anterior. Crecen las renegociaciones, mientras el volumen de nuevas hipotecas cayó en 2023 más de un 18%, según estos datos publicados por el regulador bancario. La causa de estos dos fenómenos es la misma, la subida de los tipos de interés, porque por un lado las condiciones más duras impiden que algunas familias puedan firmar nuevas hipotecas y por el otro muchas familias han negociado un cambio en sus tipos de interés, ya sea para pasar su hipoteca variable a una a tipo fijo o mixta o incluso negociando un cambio en los plazos de devolución para amortiguar con estas operaciones el impacto de la subida del Euribor. Hay que recordar además que tanto el año pasado como este 2024 pasar la hipoteca de tipo variable a una a tipo fijo o mixta es gratuito. Vamos a conectar ahora con algunos de los compañeros de nuestra red de emisoras para conocer algunas noticias locales. Nos vamos a ir a Andalucía. En Radio Sevilla está Diego Suárez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Y en Radio Santander está Fermín Mier. Fermín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya saben los oyentes que uno de los atractivos turísticos de Gibraltar son los monos del Peñón, pero resulta, Diego, que uno de ellos ha cruzado la frontera hasta la línea de la Concepción. ¿Y qué ha pasado? Sí, bueno, no veas la que lió. No sabemos si se acogió al Tratado Schengen. Bueno, primero llegó a la línea, se subió al techo de un instituto. Hay que decir, Ángeles, que no querían hacerle daño porque se trata de una especie protegida. Sí. Entonces el mono, bueno, estuvo de instituto en instituto, luego se fue a una urbanización, a la barriada Santiago, allí también estuvo de techo en techo. Vinieron expertos de un zoológico de Castellar de la Frontera para intentar atraparlo con una cerbatana, para intentar lanzarle un dardo y dormirlo, pero tenían miedo también que al caerse del techo se hiciera daño por esa especial protección que tiene la especie. Ya por la noche, bueno, esto corrió como la pólvora, como te puedes imaginar, por la línea, y un vecino se vistió de gorila para ver si lo atraía, y también documentación gráfica del asunto. En serio. Hay fotografías del vecino por las calles de la línea vestido de gorila para intentar atraparlo. Bueno, hay que decir que ya se acerca el carnaval también, ¿no? Y en Cádiz esto se ve de una manera especial. Otros vecinos de la urbanización le dieron plátanos. Los memes, los comentarios en las redes han corrido como la pólvora. Ahora ya con las luces del día vuelven a intentar localizarlo. Hay que decir que estos monos, Ángeles, saben latín. Sí. Te quitan de todo, bueno, te quitan el bocadillo, el teléfono móvil. Practican muy bien la técnica del descuido. Así que el mono, pues digamos que se está convirtiendo en un icono de lo que busca en este momento la población de Gibraltar, que es poder cruzar la frontera sin limitación alguna por el Brexit. O sea que ahora mismo hay un mono suelto por las calles de la línea. Sí, un macaco, y de momento pues nadie sabe dónde está, ni han podido localizarlo ni reducirlo. Y he visto ya el documento gráfico del vecino vestido de gorila para intentar pillarlo. El segundo recorrido de cuevas más largos de Europa, Fermín, está en Cantabria, porque han conectado más de 200 kilómetros de túneles. Sí, es un trabajo de casi 3 décadas, Ángeles. Está ubicado en una zona conocida como el Alto del Tejuelo, en los municipios, varios municipios, pero un par de ellos significativos, Arredondo o San Roque de Río Mira. Es el trabajo de un grupo de espeleólogos, como decíamos, lleva 28 años dedicándose a esta labor. Hemos hablado con uno de ellos, se llama Miguel Ángel González Gallego, y nos cuenta algunas curiosidades. Por ejemplo, han conseguido acceder a una sala tan grande como para levantar un Santiago Bernabéu bajo tierra. Y un lugar, Ángeles, mágico, un depósito de mineral en el que prácticamente se anula el sonido. Entonces este depósito mineral tiene una característica que es muy blandito y absorbe el sonido, y lo absorbe muy bien. Entonces encontramos un sitio, un paso, en el cual una persona que está a 1 o 2 metros de ti va hablando y es que deja de escucharse, o sea, es algo increíble. Lo más fascinante de todo es que el trabajo no ha hecho más que empezar, a pesar de que llevan 3 décadas. Nadie sabe hasta dónde pueden llegar. Qué bueno. Una profesora de Huelva, Diego, que enseña matemáticas a ritmo de trap. Sí, se llama Rocío López, es profesora del IES Doñana de Almonte, y se ha marcado ese reto que sus alumnos no solo entiendan las matemáticas, sino que se diviertan aprendiéndolas. Le da una vuelta más de tuerca, canta por sevillana, recita poesía o rapea para que la asignatura, en muchos
estos casos, que es la más aborrecida, la más temida por los estudiantes, pues se vuelva una materia creativa y un desafío emocionante que puede ayudar a encontrar la belleza detrás de los números. Me dijiste que explicara qué es una matriz traspuesta, como si te levantaras trastornada de la siesta. Cambias norte por oeste y es el este por el sur. Cambia filas por columnas y traspuesto quedas tú. Bueno, una forma de visualizar que las matemáticas pueden ser aliadas valiosas y que el rigor no está reñido con el arte y con la creatividad. Qué bueno. Y una cafetería en Astillero que después de sufrir 2 atracos en lo que llevamos de año deja un mensaje a los ladrones, Fermín. Sí, que al menos dejen una buena reseña en Google. Nos lo decía ayer su propietario Daniel Rojo. El lema del restaurante puede ser así más o menos: aquí se desayuna y se roba bien. Se lo tomaba con muchísimo humor el hecho de que le hayan robado 2 veces en un mes. En esta familia siempre, todo ante la adversidad, siempre sacamos el lado bueno, ¿no? Una buena filosofía, sin duda. Al mal tiempo, buena cara. Exacto, Fermín, Diego, gracias. Un beso, hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural del día. Les propone Pepa Blanes hablar de la maternidad y del tabú que sigue persiguiendo a la mujer. Hasta hace poco la maternidad era un tema alejado de la literatura. Poco se hablaba de ello en la literatura con mayúsculas. Los cambios de la sociedad y del movimiento feminista, la entrada de escritoras en el canon literario, ha hecho que los temas de la ficción se renueven. Una de las escritoras que se adelantó a esto fue la colombiana Pilar Quintana, que en Perra hablaba de lo salvaje que es tener un hijo. Y yo tenía una ambición y era contar una historia sobre una mujer contra los elementos, ¿no? A mí me encanta el viejo y el mar. Y yo quería ser la mujer y el mar y la selva. La novela se publicó hace 5 años y parte de la experiencia de la propia autora. Una mujer que a priori no quería ser madre, pero que al final cambió de idea. Porque es una novela sobre la maternidad en la selva. Entonces no tiene unos elementos que la hacen bastante particular. Alfaguara vuelve a editar este libro en España, que se lee del tirón por la fuerza de la historia, de sus personajes y de las frases escritas que explican cómo la protagonista conecta con su perra en medio de la naturaleza. A través de esta relación, la autora aborda temas como la pérdida, la soledad o las relaciones humanas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.